Un camarero se recorta el sueldo para ayudar a un cliente pobre, sin saber que el propietario encubierto lo estaba mirando. Las luces fluorescentes del Marigold Diner zumbaban como avispas enojadas a las 9:47 de la noche, proyectando sombras duras sobre el piso de linoleum a cuadros. Carlos Álvarez se ajustó la corbata negra por tercera vez en 10 minutos, un hábito nervioso que había desarrollado durante los últimos 6 meses. Desde el incidente que casi le cuesta todo, se suponía que no le importaría tanto un trabajo que le pagaba $12 por hora, más propinas que apenas cubrían su alquiler. Pero allí estaba, llegando 13 minutos antes a su turno, de la misma manera que lo había hecho todas las noches durante los últimos 2 años. La diferencia era que ahora cada movimiento parecía como caminar sobre hielo fino. «Llegas temprano otra vez», gritó Sandra, la camarera del turno de noche, mientras se ataba el delantal detrás del mostrador. Su voz transmitía el cansancio de quien lleva 20 años sirviendo café y sueños postergados. «Sabes que Frankie no te paga por esos minutos extra». Carlos logró esbozar una pequeña sonrisa. «Lo sé. Simplemente me gusta estar preparado». «¿Listo para qué?». No estaba completamente seguro. ¿Listo para demostrar su valía una vez más? ¿Dispuesto a demostrar que el error de hace 6 meses fue realmente algo de una sola vez? ¿O listo para el momento en que su suerte finalmente se acabaría? El error había sido bastante simple. Un reembolso de 47 pesos procesado incorrectamente. Dinero que desapareció de la caja. Carlos había estado tratando de ayudar a una clienta mayor que afirmaba que le habían cobrado de más. Pero el sistema de registro era confuso. Y en su afán por arreglar las cosas, de alguna manera creó un déficit que tardó 3 semanas en descubrir. 3 semanas durante las cuales Frankie, el subdirector, lo trató como a un ladrón en potencia. Un incidente más. Álvarez, había dicho Frankie, con el aliento oliendo a bebidas energéticas y a decepción. Solo uno más y estás perdido. No me importa si curas el cáncer durante tu turno. Si lo vuelves a arruinar, estás fuera. Desde entonces, Carlos fue el empleado modelo. Silencioso, eficiente, invisible. Llegó temprano, se fue tarde y nunca causó revuelo. Había aprendido a tragarse su orgullo cuando los clientes eran groseros, a morderse la lengua cuando Frankie hacía sus comentarios sarcásticos y a fingir que no se daba cuenta cuando el horario siempre estaba organizado para darle los turnos menos populares. El turno de noche era un castigo disfrazado de oportunidad. «Más consejos», dijo Frankie con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo que no había mencionado era que el turno de noche en Marigold Diner era donde la esperanza venía a morir. Camioneros que paran a tomar café y pastel, insomnes que beben tazas de descafeinado hasta el amanecer y algún que otro borracho que busca un lugar cálido para despejarse. Pero esta noche, como todas las noches de las últimas 3 semanas, Carlos se encontró mirando la puerta exactamente a las 10:15 de la noche. Apareció como un reloj, una adolescente con cabello oscuro recogido en una cola desordenada, vistiendo una chaqueta que ya no era la mejor y cargando una mochila que parecía pesar más que ella. Detrás de ella, tomándole la mano con la confianza que solo los niños poseen, estaba un niño que no podía tener más de 8 años. Maya y Eli. Carlos nunca les había preguntado sus apellidos, ni ellos se los habían ofrecido. La primera noche que llegaron, Carlos asumió que estaban esperando a alguien. Maya había elegido la mesa de la esquina, la que tenía el asiento de vinilo roto que la gerencia prometía arreglar, y había estado sentada allí durante 2 horas, pidiendo nada más que agua, y de vez en cuando, haciendo callar a su hermano pequeño cuando se ponía inquieto. Cuando Carlos finalmente se acercó a su mesa a medianoche, Maya levantó la vista con ojos que reflejaban demasiada responsabilidad para alguien que no podía tener más de 16 años. «Estamos bien», dijo con voz firme, pero con las manos ligeramente temblorosas. «Solo esperando». Eli había estado dibujando en servilletas con un crayón roto, su pequeño rostro serio por la concentración. Cuando Carlos miró más de cerca, se dio cuenta de que el niño estaba dibujando el comedor, el mostrador, los taburetes,
incluso la máquina de café en la esquina. Pero en su versión, había flores en cada mesa y el sol brillaba a través de ventanas que daban a campos en lugar de al estacionamiento de una parada de camiones. Es un artista, había dicho Maya, siguiendo la mirada de Carlos. ¿No lo eres, Eli? El niño asintió solemnemente y luego volvió a concentrarse en su dibujo. Carlos había regresado a sus tareas, pero no podía dejar de mirar hacia su mesa. Maya seguía mirando su teléfono y Eli seguía dibujando, pero a medida que avanzaba la noche, se hizo evidente que quienquiera que estuvieran esperando no vendría. A las 2 de la mañana, cuando Carlos comenzaba a limpiar para la noche, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó a su mesa con un plato de queso a la parrilla cortado en diagonal como solía hacerlo su madre y un tazón de sopa de tomate que todavía humeaba. Por cuenta de la casa, había dicho en voz baja, colocando la comida frente a Eli, cuyos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el hambre. Maya había comenzado a protestar, pero Carlos levantó la mano suavemente. Está bien. A veces preparamos demasiada comida. Simplemente se desperdiciaría. Fue una mentira. La sopa había sido preparada durante su propia cena y él había pagado el sándwich de su propio bolsillo. Pero la mirada de alivio en el rostro de Maya y la forma en que él inmediatamente comenzó a comer con cuidado, como si la comida pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido, hicieron que valiera cada centavo. Ahora, 3 semanas después, se había convertido en un ritual. Maya y Eli llegarían a las 10:15, se sentarían en la misma mesa y Carlos les traería la misma comida. Ellos nunca lo pidieron y él nunca esperó a que ellos lo ordenaran. Fue un entendimiento, tácito, pero absoluto. Esta noche no fue diferente, excepto que cuando Carlos miró a Eli, notó algo que hizo que su pecho se apretara con preocupación. Los ojos del niño estaban rodeados de ojeras que parecían haberse profundizado desde la noche anterior, y su alimentación, habitualmente cuidadosa, se había vuelto casi mecánica, como si se estuviera obligando a tragar. ¿Todo bien?, Carlos preguntó en voz baja mientras rellenaba el vaso de agua de Maya. Ella asintió demasiado rápido. Está bien, estamos bien. Pero Carlos había crecido en una casa donde bien significaba cualquier cosa, pero había aprendido a leer los espacios entre las palabras. La tensión en los hombros que intentaban con demasiado esfuerzo parecer relajados. La forma en que la voz de alguien puede cambiar de tono cuando está conteniendo las lágrimas. Maya estaba conteniendo algo y Eli, la dulce y artística Eli, que dibujaba flores en un mundo de cemento, estaba cada vez más enferma. Carlos regresó al mostrador, pero su mente permaneció en su mesa. Tenía 127 pesos en su cuenta corriente y el alquiler debía pagarse en 5 días. El queso a la parrilla y la sopa le costaron al comensal $3,50, pero él mismo se había estado cobrando $6 por cada comida para evitar sospechas. Eso era $18 por semana, $72 por mes, dinero que no podía permitirse gastar, pero tampoco podía permitirse no hacerlo. Mientras limpiaba el mostrador por cuarta vez, Carlos vio su reflejo en la máquina de café cromada. 26 años con líneas de preocupación que lo hacían parecer mayor y ojos que contenían el peso de decisiones que no podía revertir. Su padre siempre había dicho que un hombre se definía no por lo que ganaba, sino por lo que estaba dispuesto a perder por los demás. Carlos nunca había entendido lo que eso significaba hasta ahora. A las 11:30, Maya y Eli se levantaron para marcharse. Eli se movió lentamente y Carlos notó que Maya lo sostenía con una mano en su hombro. Cuando pasaron por el mostrador, Eli miró a Carlos y sonrió, una sonrisa genuina e inocente que de alguna manera hizo que todo lo demás en el restaurante pareciera un poco más brillante. Gracias, susurró Maya tan bajo que Carlos casi no lo oyó. Después de que se fueron, Carlos se quedó solo en el bullicio fluorescente del restaurante vacío, sabiendo que mañana por la noche volvería a hacer lo mismo. Y la noche siguiente y la noche siguiente, incluso si eso significaba perder todo lo que le quedaba por perder. Porque a veces la lealtad no se trata de políticas,
ni de cheques de pago, ni de jugar a lo seguro. A veces la lealtad consistía en estar presente para quienes no tenían otro lugar a donde ir. Y Carlos Álvarez, a pesar de todo lo que había pasado y todo lo que aún podía pasar, no era nada si no era leal. El nuevo conserje llegó un martes, apareciendo como humo en el rabillo del ojo de Carlos mientras rellenaba los dispensadores de azúcar. Un momento, el pasillo trasero estaba vacío. A continuación, había un hombre con un mono gris que empujaba un carrito lleno de productos de limpieza. «Me llamo Wayne», le había dicho a Sandra durante el cambio de turno, con una voz áspera como el cemento viejo. «Yo me encargaré del turno de noche». Eso fue hace 3 días, y esas todavía eran las palabras más frecuentes que Carlos le había oído decir. El señor Wayne, como Carlos solía llamarlo por respeto, era diferente de los conserjes anteriores. Por un lado, era mayor, tal vez de unos 50 años, con hilos de plata entre su cabello oscuro y manos que parecían haber hecho más que simplemente pasar trapeadores. Había algo deliberado en su forma de moverse, metódico pero observador, como si estuviera catalogando todo lo que veía. La mayoría de los conserjes de Marold Diner duraron aproximadamente 6 semanas antes de que las horas tardías y la actitud de Frankie los ahuyentaran. Por lo general, eran estudiantes universitarios que necesitaban dinero extra o personas mayores que no podían encontrar nada más. Hicieron su trabajo, cobraron sus sueldos y trataron de permanecer invisibles. El señor Wayne era invisible, pero de una manera diferente. Limpiaba como si estuviera estudiando el lugar y no solo manteniéndolo. Carlos lo notó por primera vez el jueves por la noche. Maya y Eli acababan de terminar su comida. Eli apenas había tocado su sopa, lo que preocupó a Carlos más de lo que quería admitir, y el señor Wayne estaba fregando cerca. Pero en lugar del movimiento habitual de ida y vuelta, trabajaba en círculos lentos y cuidadosos, y sus ojos seguían desviándose hacia la cabina de la esquina. Cuando Maya ayudó a Eli a ir al baño, Carlos vio al señor Wayne demorándose junto a su mesa, sin limpiarla, sino simplemente parado allí mirando los dibujos en servilletas que Eli siempre dejaba. La expresión del hombre era ilegible, pero había algo casi triste en la forma en que doblaba las servilletas y las colocaba cuidadosamente en su carrito en lugar de tirarlas. «¡Qué tipo más raro!», murmuró Sandra durante su descanso. Frankie lo contrató a través de una agencia de empleo temporal. Al parecer, paga mejor que el sueldo habitual de un conserje. Te hace preguntarte cuál es su historia. Carlos no se preguntó. En su experiencia, todos los que terminaban trabajando de noche en un lugar como Marigold Diner tenían una historia que no querían contar. Respetaba que la privacidad era un lujo que personas como ellos no podían permitirse regalar libremente. Pero la presencia del señor Wayne se estaba haciendo notoria. El viernes por la noche, Carlos estaba limpiando el mostrador cuando se dio cuenta de que el señor Wayne había limpiado la misma sección del piso 3 veces. El hombre fingía trabajar mientras observaba cada movimiento de Carlos. Cuando Maya y Eli llegaron a la hora habitual, el señor Wayne se posicionó cerca de la estación de café, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para que pareciera una coincidencia. Carlos sintió un nudo familiar de ansiedad apretándose en su estómago. ¿El señor Wayne estaba informando a la gerencia? ¿Frankie lo había contratado específicamente para vigilar el turno de noche? El pensamiento hizo que las manos de Carlos temblaran mientras preparaba el queso a la parrilla de Eli. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras Carlos llevaba la comida a la mesa de Maya y Eli, tropezó levemente. Sus piernas cansadas lo delataron después de un largo turno. El tazón de sopa se inclinó peligrosamente y Carlos estaba seguro de que se estrellaría contra el suelo, creando exactamente el tipo de incidente que le daría a Frankie la excusa que había estado esperando. En cambio, el señor Wayne apareció junto a él como una sombra, sujetando el brazo de Carlos con sorprendente gentileza. «Ten cuidado», dijo en voz baja, mientras sus ojos se posaban en los de Carlos por un instante. No había juicio en ellos. Ninguna acusación, solo comprensión. «Gracias», susurró Carlos,
queriendo decir algo más de lo que el señor Wayne podía imaginar. El hombre mayor asintió una vez y volvió a su limpieza como si nada hubiera pasado. El sábado por la noche se produjo la interacción más extraña hasta el momento. Carlos estaba limpiando después de la hora de la cena. Un término generoso para el puñado de camioneros y trabajadores del turno de noche que habían entrado cuando notaron al señor Wayne sentado en el mostrador mirando una taza de café que se había enfriado. El hombre parecía cansado de un modo que iba más allá del agotamiento físico. Tenía los hombros caídos y se frotaba las sienes como quien lucha contra un dolor de cabeza que dura años. Sin pensarlo mucho, Carlos cortó una rebanada de tarta de manzana, el último trozo de un lote que de todos modos sería desechado, y la colocó al lado de la taza del señor Wayne. «¿Noche difícil?», Carlos preguntó suavemente. El señor Wayne levantó la vista, sorprendido. Por un momento, su expresión neutral cuidadosamente mantenida se quebró, y Carlos vislumbró algo crudo debajo. Dolor, tal vez, o arrepentimiento. A veces lo más difícil de un trabajo no es el trabajo en sí, dijo el señor Wayne, con una voz apenas superior a un susurro. Es ver cosas que no puedes cambiar. Carlos lo comprendió, sintiéndose mejor que la mayoría. Asintió y se dispuso a irse. Pero la voz del señor Wayne lo detuvo. Los niños que vienen cada noche, dijo, sin mirar a Carlos directamente. La niña y su hermano pequeño. Eres amable con ellos. A Carlos se le heló la sangre. Esto era todo. Así es como todo se desmoronaría. No sé a qué te refieres, dijo con cuidado. El señor Wayne guardó silencio un largo rato, cortando un pequeño trozo de pastel con el borde del tenedor. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron mesuradas y deliberadas. En 30 años de trabajo, he aprendido que la amabilidad es lo más raro que se encuentra en lugares como este. La mayoría de la gente está demasiado ocupada protegiéndose como para darse cuenta de que alguien más se está ahogando. Levantó la vista hacia Carlos, y sus ojos reflejaron algo que Carlos no pudo identificar. Pero algo. La gente todavía opta por lanzar un salvavidas, incluso cuando apenas pueden mantenerse a flote. Carlos no supo qué decir a eso. Murmuró algo sobre la necesidad de revisar la máquina de café y se retiró tras el mostrador, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando volvió a mirar, el señor Wayne se había ido, dejando solo un plato vacío y el cambio exacto en el mostrador. Pero escondido debajo de la taza de café había algo que hizo temblar las manos de Carlos al recogerlo. Uno de los dibujos de servilleta de Ellie, cuidadosamente alisado y doblado por la base, con la pulcra letra del señor Wayne, con 2 palabras. Sigue adelante. La citación llegó el lunes por la mañana justo cuando Carlos fichaba su salida después de otro turno sin dormir. Frankie apareció en la puerta de la sala de descanso como un mal presagio. Su corbata de poliéster ligeramente torcida y su sonrisa tan afilada como para cortar vidrio. Álvarez, mi oficina ahora. A Carlos se le encogió el estómago. Llevaba semanas temiendo este momento, sabiendo que llegaría, pero esperando que no llegara. Siguió a Frankie por el estrecho pasillo hasta la estrecha oficina que olía a de café rancio y sueños rotos. Frankie cerró la puerta con deliberada lentitud y se acomodó tras su escritorio como un juez preparándose para dictar sentencia. Sobre el escritorio había varios recibos impresos, una calculadora y una carpeta manila que Carlos sospechaba que contenía su historial laboral. Siéntate, dijo Frankie, sin levantar la vista de los papeles. Carlos se sentó en el borde de la incómoda silla de plástico, con las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. A través de las delgadas paredes de la oficina, podía oír el comienzo del turno de la mañana, el familiar sonido del café preparándose y conversaciones que parecían pertenecer a otro mundo. He estado investigando, empezó Frankie, con una voz tan despreocupada que le puso los pelos de punta a Carlos. Mirando los números, comparando los recibos con el inventario, asegurándose de que todo cuadraba como debía, extendió varios recibos impresos como un jugador de póker, revelando una mano ganadora.
Carlos los reconoció al instante. Eran de las últimas 3 semanas. Las noches en que Maya y Eli habían estado viniendo. Lo curioso de los números, Álvarez. No. Miente. La gente miente, pero los números son honestos. Frankie se reclinó en su silla, que chirrió en señal de protesta. Así que imagina mi sorpresa al encontrar irregularidades. Pequeñas, claro. Un sándwich de queso por aquí, un plato de sopa por allá. Cosas que se prepararon pero nunca se cobraron, nunca se pagaron. Carlos guardó silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Ahora soy un hombre razonable, continuó Frankie, aunque su tono sugería todo menos razonabilidad. Los errores ocurren. Fallos en los equipos. A veces la caja registradora no registra correctamente. Pero 3 semanas con el mismo error. Eso no es un fallo técnico, Álvarez. Es un patrón. La carpeta se abrió con el sonido del día del juicio final. Carlos pudo ver su foto pegada en la contraportada, tomada en su primer día hacía 2 años, cuando aún creía que trabajar duro y ser honesto era suficiente para salir adelante. Repasemos tu historial reciente, ¿vale? Hace 6 meses, una discrepancia de $47 que tardó semanas en descubrir. Ahora estos artículos desaparecen del inventario sin el pago correspondiente. Y antes de que intentes decirme que alguien más es responsable, he revisado el horario. Estas irregularidades solo ocurren en tus turnos. Carlos sintió las paredes de la pequeña oficina apretándose a su alrededor. Tenía la boca seca y el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que Frankie podía oírlo. Puedo explicarlo, empezó, pero Frankie levantó una mano. Seguro que puedes. Todos tienen una explicación, pero las explicaciones no cuadran las cuentas y no evitan que la empresa haga preguntas incómodas. Frankie se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. Esto es lo que va a pasar. Tienes 48 horas para arreglar esto. Arregla cualquier error del sistema que esté causando estas discrepancias. Asegúrate de que las cifras cuadran porque si no, no necesitaba terminar la frase. Ambos sabían lo que pasaría. Carlos salió de esa oficina sintiéndose como si se estuviera ahogando. El sol de la mañana parecía demasiado brillante y el aparcamiento se extendía ante él como un desierto. Se sentó en su Honda destartalado durante 20 minutos, mirando el volante e intentando descifrar cómo resolver un problema sin solución. No podía expulsar a Maya y Eli del restaurante. No estaban causando problemas y sospechaba que no tenían a dónde ir. No podía explicarle su situación a Frankie sin ponerlos en riesgo. Y no podía permitirse seguir pagando sus comidas de su propio bolsillo, sobre todo con su trabajo pendiendo de un hilo. Esa noche, Ma llegó al restaurante con aspecto más agotado que de costumbre. Eli se apoyaba pesadamente en su costado, y cuando Carlos les trajo su comida habitual, el chico apenas levantó la vista de su dibujo. Maya, dijo Carlos en voz baja, deslizándose en la mesa frente a ellos. Tenemos que hablar. Levantó la vista bruscamente, con un destello de miedo en los ojos. ¿Hicimos algo mal? No, nada de eso. Carlos miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba. Pero estoy en problemas en el trabajo. Sobre las comidas. Mi jefe lo sabe. Maya palideció. Empezó a levantarse, arrastrando a Eli con ella. Nos iremos. No volveremos. Lo siento. Nunca quisimos. Espera, dijo Carlos con suavidad. Por favor, siéntate un momento. Maya volvió a sentarse a regañadientes, pero su cuerpo estaba tenso, listo para correr. Necesito que sepas que esto no es tu culpa. Carlos dijo, ni tuya, ni de Eli. Pero necesito preguntar, ¿hay algún otro lugar donde puedas ir? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien puede ayudar? La risa de Maya era amarga y hueca. Si la hubiera, ¿crees que estaríamos aquí todas las noches? La verdad golpeó a Carlos como un puñetazo. Estos niños estaban solos en el mundo,
y él era lo único que se interponía entre ellos y la desesperación total. «Hay algo más», dijo Maya, con la voz ligeramente quebrada. «Eli está empeorando. Vomitó 2 veces ayer y apenas puede retener la comida. Creo que necesita ver a un médico». Carlos miró al niño, cuya cabeza ahora descansaba sobre la mesa junto a su dibujo. Eli respiraba con dificultad, y su piel tenía un tono grisáceo que hizo que a Carlos se le oprimiera el pecho de preocupación. «Maya», dijo Carlos con cuidado, «¿qué le pasa exactamente a Eli?» Guardó silencio un largo rato, con lágrimas en los ojos. «No lo sé». La trabajadora social estatal dijo que probablemente era solo estrés por todo lo que les pasó a nuestros padres. Pero está empeorando y no puedo llevarlo a un hospital. Harán preguntas. Nos separarán. El peso de la comprensión se apoderó de los hombros de Carlos como una piedra. Maya no era solo la hermana de Eli. Era su guardiana, su protectora, su única familia. Y le aterraba que buscar ayuda significara perderlo para siempre. Mientras se preparaban para irse esa noche, Eli tropezó al salir de la cabina. Carlos lo atrapó antes de que cayera. Y por un instante, el niño lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para su pequeño rostro. «Gracias», susurró Eli, con una voz apenas audible. Después de que se fueron, Carlos se sentó solo en el mostrador, mirando el dibujo que Eli había dejado. Este era diferente a los demás. En lugar de flores y sol, mostraba una pequeña figura de pie bajo la lluvia, extendiendo la mano hacia una estrella. Carlos dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en su billetera junto a los $43. Era todo lo que le quedaba hasta el día de pago. 48 horas para solucionar un problema irreparable. 48 horas para elegir entre su supervivencia y la de ellos. La respuesta, comprendió Carlos, había sido clara desde el principio. Carlos pasó el día siguiente sumido en la desesperación, intentando encontrar soluciones donde no existían. Recorrió los pasillos del supermercado 2 veces, calculando y recalculando el coste de todo antes de decidirse finalmente por un plan que parecía como poner una curita en una arteria cortada. Compró $40 en cupones de supermercado, dinero que había reunido de los bolsillos de su abrigo, y el fondo de emergencia escondido en su lata de café. Se suponía que era para el alquiler, pero el alquiler parecía menos importante que mantener a Maya y Eli alimentados sin arriesgar más su trabajo. Cuando llegaron ese martes por la noche, Carlos deslizó los cupones por la mesa con la confianza de quien ha encontrado la solución perfecta. «Solución. Esto te dará comida del supermercado de la esquina», explicó en voz baja. «Buena comida, lo que necesites». Mamá miraba los cupones como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Eli estaba desplomado sobre su hombro, apenas consciente, respirando superficial y dificultosamente. «No puedo», dijo simplemente. «Maya, por favor. Es igual que las comidas de aquí». Simplemente, no lo es. Su voz tenía un matiz de frustración que Carlos nunca antes había oído. Eli ya no puede retener la comida normal. La sopa de aquí, como se hace el sándwich de queso a la plancha, es suave, está caliente, se queda en el estómago. Todo lo demás vuelve a subir enseguida. Carlos miró a Eli más de cerca y sintió que se le encogía el corazón. Los labios del chico estaban pálidos, casi azules, y tenía ojeras que lo hacían parecer un fantasma. Cuando Eli intentó levantar la cabeza, el esfuerzo pareció agotarlo. «Necesita un médico, Maya». «Lo sé». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, e inmediatamente miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la hubiera oído. «Crees que no lo sé, pero en cuanto lo lleve al hospital, llamarán a servicios sociales. Preguntarán dónde nos quedamos, quién nos cuida, por qué no vamos a la escuela y luego nos separarán. Quizás no lo sea. Es». La voz de Maya fue definitiva. «He visto que esto le ocurre a otros niños. Hogares de acogida, hogares grupales, hermanos separados por cientos de kilómetros.
Eli no sobreviviría sin mí y yo no puedo sobrevivir sin él. Carlos quería discutir, quería decirle que el sistema existía para ayudar a los niños, que se podía confiar en que los adultos hicieran lo correcto. Pero había visto suficiente del mundo para saber que a veces el sistema le fallaba a la gente que más lo necesitaba. Retiró los vales, sintiéndose como si aceptara la derrota. El resto del turno transcurrió entre tareas rutinarias y un temor creciente. Cada vez que Carlos miraba el reloj, faltaba un minuto para que se cumpliera su plazo de 48 horas. Cada vez que miraba a Eli, el niño parecía haber empeorado. A las 2 de la mañana, mientras Carlos limpiaba la cocina, ocurrió lo inevitable. Eli se tambaleó hacia el baño. Maya se acerca detrás de él. A través de las delgadas paredes, Carlos podía escuchar los sonidos de una violenta tortura, seguidos por la suave voz de Mía tratando de consolar a su hermano. Cuando salieron 10 minutos después, Eli estaba aún más pálido y los ojos de Mía estaban rojos por las lágrimas que intentaba no derramar. Carlos se movió antes de darse cuenta, agarró artículos de limpieza y se dirigió al baño. Pero el señor Wayne ya estaba allí, fregando el suelo con el mismo metódico cuidado que ponía en todo lo demás. «Lo tengo bajo control», dijo Carlos. Pero el hombre mayor meneó la cabeza. «Está bien», dijo el señor Wayne en voz baja. «Los niños se enferman. Sucede». Trabajaron en silencio. Carlos limpiaba las superficies mientras el señor Wayne terminaba el piso. Había algo pacífico en la tarea compartida. Algo que se sintió como comprensión sin palabras. Cuando terminaron, el señor Wayne se quedó en la puerta por un momento, mirando hacia la cabina de la esquina donde Maya estaba ayudando a Eli con su chaqueta. «Ese niño necesita atención médica», dijo con voz apenas audible. «Lo sé, y no puedes proporcionármelo». «Yo también lo sé». El señor Wayne asintió lentamente. A veces la parte más difícil de preocuparse por alguien es aceptar que no puedes salvarlo tú solo. Después de que Maya y Eli se fueron, Carlos se sentó en la sala de descanso mirando un trozo de papel que había sacado de su casillero. Era una carta de renuncia que había escrito durante sus vacaciones. Las palabras le salían con más facilidad de lo esperado. A la gerencia, por la presente presento mi renuncia a mi puesto en Marigold Diner, con efecto inmediato. Gracias por la oportunidad de trabajar aquí. Atentamente, Carlos Álvarez. No fue mucho, apenas 3 frases, pero representó el final de todo por lo que había trabajado. Sin trabajo no podía pagar el alquiler. Sin dinero para el alquiler, no había apartamento. No tener apartamento significaba unirse a Maya y Eli en el limbo en el que habitaban. Pero mientras Carlos estaba sentado allí bajo la luz fluorescente de la sala de descanso, se dio cuenta de que algunas cosas importaban más que la supervivencia. Algunas cosas importaban más que jugar a lo seguro. Dobló la carta y la guardó en su casillero, pero no cerró la puerta. Mañana por la noche, si Frankie exigía respuestas que Carlos no podía darle, le entregaría la carta y se marcharía con la poca dignidad que le quedaba. Antes de abandonar el restaurante, Carlos hizo una parada más. En la farmacia abierta las 24 horas a 3 cuadras de distancia, usó su tarjeta de débito para comprar un frasco de antipirético infantil y algunos paquetes de electrolitos. El total ascendió a 2.347 pesos. Dinero que necesitaba para el alquiler. Dinero que no podía permitirse gastar. Los compró de todos modos. La noche siguiente, cuando Maya y Eli llegaron, Carlos deslizó la bolsa de medicinas por la mesa junto con la comida. «Para la fiebre», dijo simplemente. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. «Carlos, no tienes que hacerlo». «Sí». Mientras caminaba de regreso al mostrador, Carlos sintió algo que no había experimentado en meses. Paz. No felicidad, no seguridad, sino paz. El tipo que surge de saber que tomaste la decisión correcta, incluso cuando fue la más difícil. Detrás de él, Eli ya parecía un poco más alerta. Y Maya leía las instrucciones del antipirético con la intensidad con la que alguien memoriza un salvavidas.
A Carlos le quedaban menos de 24 horas para solucionar un problema irresoluble. Había elegido pasar ese tiempo ayudando a un niño enfermo en lugar de salvarse a sí mismo. Y por primera vez desde que todo empezó, eso se sintió exactamente bien. La noche siguiente llegó como una tormenta. Carlos la había estado viendo construirse en el horizonte. Llegó exactamente a las 10 de la noche, con su carta de renuncia cuidadosamente doblada en su bolsillo trasero, listo para entregarla en el momento en que Frankie apareciera con sus acusaciones y ultimátums. Pero Frankie nunca llegó. En cambio, Carlos trabajaba su turno en una extraña burbuja de calma. Maya y Ellie llegaron a la hora habitual. Ellie se ve un poco mejor después de un día de tomar antipirético, aunque todavía frágil como el vidrio hilado. Carlos le sirvió la comida, aceptó el susurro de agradecimiento de mamá y continuó con sus tareas con la paz metódica de quien ha hecho las paces con las consecuencias. A las 6 de la mañana, cuando la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas del restaurante, Carlos estaba limpiando la última de las mesas cuando notó que el señor Wayne aún no se había ido. El hombre mayor estaba sentado en el mostrador, 2 tazas de café humeantes frente a él, mirando a Carlos con una expresión que era imposible de leer. «Únase a mí», dijo el señor Wayne, señalando el taburete vacío que había a su lado. Carlos dudó. Confraternizar con otros empleados técnicamente no estaba contra las reglas, pero dada su precaria posición, todo parecía una potencial violación. «Está bien», dijo el señor Wayne como si leyera sus pensamientos. «Confía en mí». Algo en la voz del hombre, una autoridad tranquila que Carlos no había notado antes, le hizo dejar el trapo de limpieza y tomar el asiento ofrecido. Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos, mirando el sol pintar el estacionamiento vacío en tonos dorados y ámbar. Finalmente, el señor Wayne habló. «Sabes, construí mi primer restaurante cuando tenía 28 años», dijo, con la voz cargada con el peso del recuerdo. Nada del otro mundo, solo un pequeño lugar familiar donde la gente pudiera disfrutar de una buena comida y sentirse importante. Tenía la idea de que los negocios podían ser más que solo ganancias, que podían ser una cuestión de comunidad, de cuidar a las personas. Carlos escuchaba, preguntándose por qué el señor Wayne compartía algo tan personal. 30 años después, era dueño de 47 restaurantes en 6 estados. DuPont Hospitality Group. Quizás hayas oído hablar de él. La taza de café se le resbaló en la mano a Carlos, casi derramándose sobre el mostrador. DuPont Hospitality Group era dueño de Margold Diner, dueño de toda la cadena. El señor Wayne, Harold DuPont, continuó como si no hubiera trastocado el mundo de Carlos. Pero el éxito tiene una forma de cambiar las cosas. En algún momento, dejé de ser el tipo que cocinaba para sus vecinos y me convertí en el tipo que se preocupaba por los informes trimestrales y el seguro de responsabilidad civil. Dejé de ver a los empleados como personas y comencé a verlos como números en una hoja de cálculo. La mente de Carlos daba vueltas. El dueño de la empresa llevaba casi un año fregando pisos y limpiando baños. Semana entera, viéndolo romper la política de la empresa cada noche. Hace 6 meses, tuvimos una demanda, continuó Harold, con la voz cargada de arrepentimiento. Una empleada afirmó haber sido despedida por denunciar condiciones laborales inseguras. Dijo que la gerencia creó una cultura donde la gente tenía demasiado miedo de hablar, demasiado miedo de hacer lo correcto porque podrían perder sus trabajos. Ahora todo estaba encajando. La agencia de trabajo temporal, la observación minuciosa, las preguntas sobre la amabilidad y las personas que se ahogaban. Tenía razón, dijo Harold simplemente. Yo había creado un sistema donde las buenas personas eran castigadas por ser humanas, donde alguien como tú lo arriesgaría todo solo para alimentar a 2 niños hambrientos, y donde alguien como Frankie vería esa compasión como un problema por resolver. Carlos finalmente recuperó la voz. Me has estado observando todo este tiempo. Me has estado viendo romper las reglas. Sí, y me vas a despedir.
Harold se giró para mirarlo directamente y Carlos se sorprendió al ver lágrimas en los ojos del hombre mayor. No, Carlos. Voy a darte las gracias. Antes de que Carlos pudiera responder, Harold se levantó y se dirigió a la puerta de la oficina. Cuando abrió, Frankie emergió con una arrogancia que se disipó rápidamente cuando vio quién lo esperaba. Señor Dupont, balbuceó Frankie, palideciendo. No me lo esperaba. Quiero decir, nadie me dijo que lo eras. Siéntate, Frankie, dijo Harold, con una voz autoritaria que llenó todo el restaurante. Lo que siguió fueron 10 minutos de la conversación más incómoda que Carlos había presenciado. Harold cuestionó cada decisión que Frankie había tomado en los últimos 6 meses, las tácticas de intimidación, los turnos de castigo, la cultura del miedo que había cultivado. Pero fue cuando Harold mencionó la investigación de irregularidades que la fachada de Frankie se derrumbó por completo. Solo estaba siguiendo el protocolo, insistió Frankie. La política de la empresa lo dice claramente. La política de la empresa, interrumpió Harold, también dice claramente que los gerentes tienen fondos discrecionales para la extensión comunitaria y las relaciones con los clientes. Fondos que se han estado embolsando en lugar de usarlos para su propósito previsto. Carlos observó cómo el rostro de Frankie pasaba de pálido a gris y luego a un verde enfermizo. Además, Harold continuó. Amenazar a los empleados que muestran iniciativa y compasión no solo va en contra de la política de la empresa. Va en contra de todo lo que se supone que representa esta empresa. Cuando Harold finalmente despidió a Frankie definitivamente, el hombre salió del restaurante como un animal derrotado. Harold regresó al mostrador y se sentó junto a Carlos, quien aún intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. Vine aquí porque quería recordar por qué empecé este negocio, dijo Harold en voz baja. Encontré mi respuesta viéndote cuidar de Maya y Ellie. Me recordaste que a veces lo más importante que puede hacer una empresa es simplemente preocuparse por la gente. Metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Carlos lo reconoció al instante. Su carta de renuncia. Encontré esto en tu casillero, dijo Harold, rompiendo la carta limpiamente por la mitad. Tengo una idea mejor. Le entregó a Carlos un trozo de papel diferente, un documento oficial de la empresa con el nombre de Carlos en la parte superior. Supervisor del turno de noche, explicó Harold. SARI en lugar de pago por horas, seguro médico y autoridad discrecional para brindar comidas a familias necesitadas, sin hacer preguntas. Carlos miró fijamente el documento, sin poder creer lo que estaba leyendo. Pero lo más importante, continuó Harold, quiero que me ayudes a recordar de qué se supone que trata este negocio. ¿Qué dices? Por primera vez en 6 meses, Carlos Álvarez sonrió sin reservas. Yo digo que sí. 2 semanas después, Marold Dainer lucía exactamente igual, pero se sentía completamente diferente. Las luces fluorescentes todavía zumbaban con su zumbido familiar. El lenóleo cuadriculado aún mostraba años de uso y la máquina de café aún gorgoteaba su sinfonía mecánica. Pero ahora había algo en el aire, algo que parecía esperanza. Carlos se ajustó su nueva etiqueta con su nombre. Carlos Álvarez, supervisor del turno de noche, sonrió al darse cuenta de lo extraño que aún le parecía el título. Se mudó a un pequeño apartamento a solo 3 cuadras del restaurante. Lo suficientemente cerca para ir caminando al trabajo, pero lo suficientemente lejos de su antiguo lugar para sentir que está comenzando de nuevo. El salario fijo le permitió finalmente dormir sin calcular cada dólar, sin tener que elegir entre el alquiler y la comida. Pero el verdadero cambio no estuvo en su cuenta bancaria ni en su puesto de trabajo. Fue en la mesa de la esquina donde Maya y Ellie se sentaron a comer su comida habitual, queso a la parrilla y sopa de tomate, sin el peso del secreto sobre ellos. Maya también parecía diferente. La tensión constante en sus hombros se había aliviado y había comenzado a hablar con Carlos sobre cosas normales de adolescentes. Quejas sobre las tareas, entusiasmo por un libro que estaba leyendo,
planes para el futuro que se extendían más allá de simplemente sobrevivir al día siguiente. Ahora ella estaba inscrita en la escuela secundaria local y asistía a clases durante el día, mientras que Ellie iba a la escuela primaria por primera vez en meses. Pero fue Ellie quien mostró el cambio más dramático. Las ojeras bajo sus ojos se habían desvanecido. Su color había vuelto a un rosa saludable, y sus dibujos se habían transformado de bocetos desesperados de lluvia y oscuridad a imágenes elaboradas de sol, familias y casas con flores en el jardín. Anoche, le había dado a Carlos un dibujo del restaurante con todo el personal sonriendo y las palabras gracias escritas con cuidadosas letras de segundo grado en la parte inferior. El programa de crédito por compasión se había lanzado el lunes anterior con Carlos como su administrador. El concepto era sencillo. Las familias que enfrentan dificultades pueden solicitar vales de comida a través del comedor y Carlos evalúa cada caso personalmente. Sin burocracia, sin papeleo interminable, solo una persona asegurándose de que los demás no pasen hambre. Ya otras 3 familias se habían sumado al programa. Allí estaba la señora Rodríguez, cuyo marido había sido despedido de la fábrica, y sus hijas gemelas, que hacían sus tareas en la cabina del fondo todas las noches. Allí estaba James, un veterano que vivía en su auto, a quien Carlos había visto durmiendo en el estacionamiento, demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero agradecido cuando Carlos se la ofreció de todos modos. Y estaba la madre adolescente con un bebé que no podía permitirse comprar fórmula y alimentos en la misma semana. Cada caso era diferente, pero la solución siempre era la misma. Dignidad, respeto y una comida caliente servida sin prejuicios. El programa se financió a través de una asociación que Harold había organizado entre DuPont Hospitality Group y los servicios médicos locales. La doctora Sarah Chin, del Centro de Salud Comunitario, visitaba el restaurante 2 veces por semana y ahora ofrecía controles gratuitos y conectaba a las familias con los recursos que necesitaban. Ellie había sido su primer paciente y después de un examen exhaustivo y algunos medicamentos básicos, estaba más saludable que en años. Es sorprendente lo que una nutrición adecuada y un entorno estable pueden lograr. El doctor Chin le había dicho a Carlos después de la última visita de Ellie: ese chico ha estado viviendo en modo supervivencia durante tanto tiempo. Su cuerpo había olvidado cómo estar sano. Pero los niños son resilientes. Con el apoyo adecuado, se recuperan más rápido que los adultos. Maya lloró cuando el doctor Chin les dijo que Ellie estaría bien. De verdad, no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Esa noche, mientras Carlos terminaba sus rondas de supervisión, notó una figura familiar entrando al restaurante. Harold DuPont entró por la puerta no como un dueño realizando inspecciones sorpresa, sino como un cliente en busca de una cena tardía y buena compañía. Había estado haciendo esto durante la última semana, pasando durante el turno de Carlos, pidiendo café y pastel, y hablando de todo menos de negocios. Hablaron de libros, de cocina, de los pequeños momentos que hacían que la vida valiera la pena. Harold estaba redescubriendo el simple placer de estar en uno de sus restaurantes sin preocuparse por los márgenes de beneficio ni las estrategias corporativas. ¿Cómo está nuestro joven artista esta noche?, preguntó Harold, señalando con la cabeza a Ellie, quien estaba trabajando en un nuevo dibujo mientras Maya lo ayudaba con la tarea de matemáticas. Cada día estás mejor, respondió Carlos, sirviéndole a Harold su café de siempre. Dr. Chin dice que sus niveles de hierro casi han vuelto a la normalidad y su maestra dice que lee por encima del nivel de su grado. Harold sonrió. La clase de sonrisa genuina que se le escapó a los ojos. Y Maya, la aceptaron en el programa de enfermería de la Universidad Comunitaria. Empieza en otoño. Quiere ser enfermera pediátrica. Siguiendo los pasos de alguien que le mostró lo que significa cuidar, observó Harold. Al caer la noche, Maya y Ellie se prepararon para irse a su nuevo apartamento, un modesto lugar de 2 habitaciones que Maya podía permitirse con su trabajo de medio tiempo en la biblioteca local y el programa de asistencia para la vivienda con el que el Dr. Chin los había conectado. Al pasar junto al mostrador,
Ellie se detuvo y tiró de la manga de Carlos. Carlos, dijo el niño, con una voz más fuerte de lo que Carlos la había oído jamás. Hice esto para ti. Le entregó su último dibujo, y Carlos sintió un nudo en la garganta por la emoción. Era una foto del restaurante de nuevo, pero esta vez mostraba a todas las personas que acudían. Familias compartiendo comidas, niños haciendo tareas, adultos encontrando comunidad en un lugar que se sentía como en casa. En el centro de todo se encontraba una figura con delantal de camarero, con los brazos extendidos, dando la bienvenida a todos. Al pie del dibujo, escrito con la cuidadosa letra de Ellie, se leía: los héroes no llevan capa. A veces usan delantales. Después de que Maya y Ellie se fueran, Carlos y Harold se sentaron en un cómodo silencio en la barra. Dos hombres que habían encontrado algo que ambos buscaban en el lugar más inesperado. ¿Sabes?, dijo Harold finalmente. Pasé 30 años construyendo un imperio empresarial y creía que el éxito significaba crecer, ganar más, llegar más lejos. Pero sentado aquí esta noche, viéndote con esos niños, me di cuenta de que lo había entendido al revés. Señaló alrededor del restaurante, hacia las sillas desparejadas y los reservados desgastados, la máquina de café que necesitaba ser reemplazada y el suelo que siempre se notaba su edad. Así es como se ve el éxito en realidad. No el tamaño de tu cuenta bancaria ni la cantidad de locales que posees. Es la cantidad de vidas que tocas. La cantidad de personas que duermen un poco mejor porque elegiste preocuparte. Carlos asintió, entendiendo exactamente a qué se refería Harold. 6 meses atrás, habría definido el éxito simplemente como mantener su trabajo, pagar el alquiler, permanecer lo suficientemente invisible para sobrevivir. Ahora lo sabía mejor. El éxito era Maya riéndose de algo que leyó en su libro de texto. El éxito era el color saludable de Ellie. Y una energía desbordante. El éxito fue que las hijas de la señora Rodríguez se sintieran lo suficientemente seguras como para dormir en la cabina trasera mientras su madre trabajaba doble turno en el hospital. El éxito fue elegir la lealtad sobre la política. Las personas sobre las ganancias, el amor sobre el miedo. Mientras Harold recogía su abrigo para irse, se detuvo en la puerta y miró a Carlos, quien ya se preparaba para su turno del día siguiente. «¿Mañana a la misma hora?», preguntó Harold. «Mañana a la misma hora», confirmó Carlos. Y en ese simple intercambio entre un conserje que había sido dueño y un camarero que se había convertido en líder, yacía la promesa de que algunas cosas valen más que el dinero, más que la seguridad, más que ir a lo seguro. Algunas cosas valen todo lo que uno tiene para dar. Afuera, la ciudad seguía durmiendo, sin saber que en un pequeño restaurante a las afueras, dos hombres habían redescubierto el verdadero significado del éxito. Y en un pequeño apartamento a 3 cuadras de distancia, dos niños dormían plácidamente, sabiendo que mañana traería otro día de seguridad, otro día de esperanza, otro día de ser cuidados por quienes habían elegido verlos. Como familia, no como problemas por resolver. La historia de Marold Dainer estaba lejos de terminar. Pero la historia de lealtad por encima de la política, de elegir el amor en un mundo que a menudo olvidaba su valor, había encontrado su final perfecto.